Muy buenos días familia Achiote y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar una receta exquisita, deliciosa, unos waffles o unos waffles de avena con banano, súper fáciles de hacer, sin azúcar y sin harinas. Les voy a contar. Vamos a utilizar un banano, preferiblemente aquellos que están así como pecositos que ya decimos, bueno, de pronto se nos va a dañar, los utilizamos acá. Vamos a machacarlo muy bien con ayuda de un tenedor. Esto lo podemos hacer incluso con otro tipo de fruta, como por ejemplo la manzana. Si la cocinas un poco y después la haces puré, pues vas a obtener la misma base para hacer waffles. Entonces, luego lo que vamos a poner es un huevo y vamos a batir esto muy bien. Acá está el truco para que les queden un poco más suaves. Lo que vamos a hacer es mezclar muy bien, batir muy bien el huevo, de manera que nos quede una mezcla como un poquito espumosa y que crezca un poquito. De esa manera, al agregar el resto de los ingredientes, pues lo que va a hacer es que la masa va a quedar mucho más esponjosa. Agregamos la mitad de leche de almendras, yo estoy usando en total un cuarto, y luego vamos a agregar también polvo de hornear. Media cucharadita de polvo de hornear, integramos muy bien, seguimos mezclando y posteriormente agregamos de 1 a 2 cucharadas de mantequilla. La cantidad de mantequilla va a ser a gusto, 2 es más que suficiente, me parece a mí. Luego agregamos menos de 1 taza o el equivalente a 100 gramos de avena molida. Esta avena es sin gluten, señores, pueden comprar avena sin gluten, hay muchas partes donde las venden así. Luego integramos el resto de la leche de almendras para el total del cuarto de leche y vamos mezclando. Ustedes pueden utilizar otro tipo de leche y mientras yo sigo acá mezclando te invito a que me regales un like o a que te suscribas si aún no te has suscrito a este canal donde tenemos recetas súper fáciles y deliciosas. Esta es la consistencia que debe tener la masa y luego en nuestra waflera lo que vamos a hacer es poner un poco de mantequilla y vamos a empezar a armar los waffles o el waffle, como ustedes le llamen, y lo vamos a dejar allí por un rato. Él va a empezar a botar bastante humo, que lo que quiere decir es que se está cocinando. Ahí ustedes lo están viendo. Cuando pase como de unos 3 a 5 minutos, por favor, revisen cómo está. En mi caso me toma unos 5 minutos y listo, así de fácil tenemos un desayuno o un postre. Cuando tengan antojos, les aseguro que esto los va a sacar de apuros. Y lo mejor, no estás utilizando ningún otro tipo de endulzante, no estás utilizando gluten. En caso de que la mezcla se te llegue a poner un poco dura, lo que pasa siempre que trabajamos con avena es lo mismo, lo vas a hidratar con un poco más de leche y vas a mezclar. Y así vas a seguir haciendo los waffles. Luego vamos a poner mantequilla de maní, acá lo vas a poner a tu gusto. Le voy a poner mantequilla de maní. Voy a agregar también un poquito de manzana, me encanta esa combinación, y por supuesto un poquito de banano también. Puedes poner fresas, arándanos, lo que tú desees. Agregas también un poco de nueces que son súper deliciosas y así hacemos con todos los waffles o todos los waffles, como ustedes le quieran llamar. Insisto, por favor, preparen esta delicia en casa. Si quieren incluso y tienen antojos de algo dulce, pues le pudieran poner un poquitico de arequipe dulce de leche, no abusen y disfruten de esta deliciosa receta, exquisita, la amo, me encanta. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas a Achiote y mientras yo pruebo, pues por favor regálanos un like. Cada like cuenta, cada like nos ayuda en nuestros videos y por favor ayúdanos a compartir cada receta en tu perfil, envíalo por WhatsApp, por donde quieras. Ayúdanos a que estos videos se sigan viendo y al final siempre te dejo todos los ingredientes al igual que en la caja de información y te invito a que te suscribas a todas nuestras redes sociales y nos sigas por Facebook y por Instagram. Un beso, chao.